museo de hoy se llama el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Es un museo de relativamente reciente fundación. No, bueno, comparado con los grandes museos del mundo, de muy reciente fundación. Comparado con el de la semana pasada, pues muy reciente fundación, median 100 años, ¿no? Desde la fundación de uno y otro. Eh, y como veremos, es un museo también muy distinto en el sentido de que aquí lo que tenemos es una colección muy especializada. Arte español de principalmente la primera mitad del siglo XX, al menos en lo que a su exhibición principal se refiere, y obras también de autores españoles del resto del siglo XX, contemplados dentro de una pues gran eh, colección que se ha convertido en una de las más importantes y famosas del mundo. Como lo comentaremos en unos momentos, el Reina Sofía es uno de los museos más visitados anualmente, lo era antes del COVID, eh, por mucho, porque sin lugar a dudas es uno de los museos más interesantes para poder disfrutar del arte moderno. En fin, entonces, un museo muy nuevo, con una colección muy especializada, a diferencia de un museo como el de Filadelfia, que veíamos hace unos días, en donde, al contrario, ¿no? Había arte de Asia, de Europa, de América, cubriendo miles de años de historia. Aquí se trata solamente de un siglo y se trata solamente de un país. Hay algunas otras obras que acompañan a la colección principal de algunos pintores extranjeros, que ayudan a poner las obras en contexto, pero pues al final del día la gente va al Reina Sofía a ver arte español. Bien, estos son los tres museos que estamos visitando en esta serie. Hoy nos dedicaremos, como decíamos, al Reina Sofía, y las próximas dos sesiones las vamos a dedicar al museo de arte más grande e importante del mundo, que es el Museo del Louvre. Es una foto aérea que me pareció muy bonita de Madrid. Ahí está la Plaza Mayor, la espectacular Plaza Mayor, un lugar padrísimo, ¿no? Entonces, imagínense que nos acabamos de bajar del avión en Barajas, tomamos el tren, llegamos al centro de la ciudad, caminamos hacia la Plaza Mayor y nos sentamos en uno de los cafecitos que están ahí en las esquinas, y pedimos unas tapas y una botellita de vino, y nos ponemos a platicar un rato sobre Madrid, ¿no? Antes de iniciar nuestro recorrido y eventualmente llegar al Museo Reina Sofía. Al día de hoy, pues Madrid es una de las grandes capitales europeas. Lo ha sido desde hace 500 años, lo sigue siendo hoy, es la segunda ciudad más grande de la Unión Europea, tanto si lo medimos como ciudad, como si lo medimos como zona metropolitana. Sus orígenes se remontan al siglo IX, en tiempos de la ocupación musulmana, cosa que es muy interesante. El primer asentamiento, digamos, cuya continuidad eventualmente derivará en el surgimiento de la ciudad de Madrid, se remonta a una fortaleza musulmana que se había establecido cerca del río Manzanares, que es el gran río en torno al cual está ubicada la ciudad de Madrid. Los españoles reconquistan esta plaza en el siglo XI, en el 1083, como parte de su estrategia para recuperar la ciudad de Toledo, que pues habrá de ser la gran capital española durante muchísimo tiempo, bueno, al menos castellana durante muchísimo tiempo. En 1188 gana su derecho a ser una ciudad con representación en las Cortes de Castilla. Y no es sino hasta 1561 que el rey Felipe II la convierte en su capital. Y es a partir de ahí que Madrid, salvo unos cuantos años, 5 años si no mal recuerdo, a principios del siglo XVII, se va a convertir en la tradicional capital de lo que ya para entonces era el Reino de España. Los siglos no han dejado de engrandecerla, no han dejado de embellecerla, y al mismo tiempo la han convertido en testigo privilegiado y sufriente del proceso de desgaste del Imperio Español y eventualmente de algunos de sus rompimientos más dolorosos. Pienso, pues, de entrada en el desgaste del imperio, ¿no? Pero principalmente en los acontecimientos que la marcan desde el inicio del siglo XIX, con la ocupación por parte de los franceses, que a su vez da pie a que
se despiertan todas las independencias en América Latina y entonces el imperio se va haciendo cada vez más pequeñito. Y después, ¿no? Los conflictos políticos que llevan al establecimiento de la Primera y luego de la Segunda República. Eh, y eventualmente, pues Madrid va a ser uno de los focos de mayor destrucción y violencia durante la Guerra Civil Española, ¿no? Junto con Barcelona, pues son las dos grandes ciudades en torno a las cuales se van a pelear algunas de las batallas más cruentas y dolorosas de la Guerra Civil. Eh, ya que Madrid se mantuvo como plaza fuerte de los republicanos hasta 1939. Es la caída de Madrid lo que marca el fin de la Guerra Civil. Después de la muerte de Francisco Franco, con la promulgación de la Constitución de 1978, Franco muere en el 75, la Constitución se promulga en el 78, Madrid es confirmada como la capital de España, y España se constituye como una monarquía parlamentaria, que es lo que es al día de hoy. Y decíamos, ¿no? Con todos estos siglos de historia, con todo este devenir, pues es una de las ciudades más grandes e importantes del mundo en todos los sentidos, tanto en su riqueza histórica como en lo que a la belleza artística que está contenida en ella se refiere. Entonces, quisiera mostrarles un poquito solo de la zona en la que ahorita estábamos tomándonos una copita de vino y comiendo unas tapas, ¿no? Que es aquí la zona de la Plaza Mayor. Y entonces, solo por mostrar algunas fotografías de lugares particularmente hermosos e interesantes que están en torno a esta plaza. Bueno, pues aquí arriba no aparece en el mapa. Ah, bueno, aquí dice, ¿no? Está la Plaza del Sol, el oso y el migroño están por ahí. Aquí a la izquierda, el Palacio Real de Madrid, la Catedral de la Almudena, que es un lugar muy hermoso y muy interesante. Les pongo aquí una foto del Palacio Real, que precisamente tiene su origen en un asentamiento militar musulmán, que eventualmente se va a convertir en la sede de la monarquía española, como explicábamos, en virtud de la decisión de Felipe II. Y entonces esto se va convirtiendo pues, en un gran palacio que se incendia en 1734 y eso obliga a la construcción de un palacio nuevo, que es el que tenemos ahora enfrente, que al día de hoy sigue siendo el palacio real en uso más grande de toda Europa. La familia real ya no vive aquí, viven más bien en el Palacio de la Zarzuela, pero el Palacio Real se sigue utilizando para distintas ceremonias oficiales. Y cuando no hay esas ceremonias, es un lugar que se puede visitar y que alberga una interesantísima colección de pintura, de esculturas, de armaduras, etcétera, ¿no? Mencionábamos también la bellísima Catedral de Santa María la Real de la Almudena. A la izquierda ven una fotografía de la propia catedral y a la derecha su hermosísimo techo, ¿no? Es una cosa súper interesante porque Madrid no tuvo catedral durante muchísimo tiempo, ¿no? La Catedral de la Almudena se empezó a construir hasta 1879 y no se terminó sino hasta 1993. La consagró el Papa Juan Pablo II, cosa que me parece interesantísima. Otra de las joyas que están en esa misma zona, digamos, al oeste de la Plaza Mayor, es el Teatro Real de Madrid, que es esta belleza que tenemos ahora enfrente y que fue inaugurado en 1850. Si nos vamos en cambio hacia el este, con respecto de la Plaza Mayor, llegamos a lo que se conoce como el Triángulo Dorado del Arte, porque aquí hay tres de los más importantes museos, no solo de España, no solo de Madrid, no solo de España, no solo de Europa, sino del mundo entero, que son el Museo Nacional del Prado, del que ya hemos hablado aquí en Escolars en algún ciclo anterior, el Thyssen-Bornemisza, que es otro museo también súper interesante, del que me encantaría pronto dar una sesión, porque me parece que de los tres que conforman el Triángulo Dorado del Arte es el menos conocido y no obstante su colección es francamente extraordinaria. Y finalmente el que hoy nos ocupa, que es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Las colecciones son complementarias. Si uno quiere pues, hacer un recorrido histórico,
por la historia del arte, pues comienza en el Prado. En aquella sesión que tuvimos del Prado, pues vimos algunas obras de arte medieval y después comienzas en el Renacimiento y te pasas al Barroco y así te sigues hasta llegar a finales del siglo XIX. Con las obras, bueno, la primera mitad del siglo XIX con las obras de Goya y luego todavía un poco más. Y en cambio, decíamos, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía retoma la narración y la historia a partir del siglo XX. Y entonces, ¿qué hay en medio? Bueno, pues está el Thyssen, que lo que hace es mostrarte parte de lo mismo que tiene el Prado, porque tiene extraordinarias obras de arte renacentista y barroco y neoclásico, pero también continúa la historia, incluyendo algunas obras de corte impresionista de primerísima talla, por poner un ejemplo, y entonces se convierte en la puerta de entrada, lo que después vamos a encontrar en el Reina Sofía. Entonces, acuérdense, ¿no? El triángulo dorado del arte, con estos tres museos, el Prado inaugurado en 1819, el Thyssen en 1992 y el Reina Sofía, que abre como centro de arte Reina Sofía, no como museo, sino como centro de arte en 1986, en abril de 1986, y que se va a convertir en museo en 1992, igual que el Thyssen, ¿no? Un año importante para la historia de Madrid en lo que a sus grandes museos se refiere. Esta es una foto del Prado con la que inauguramos nuestra visita de Escolart hace unos meses. Y este que está a la derecha es el Thyssen, al menos en su edificio más clásico. Tiene un edificio muy moderno a la derecha, una especie de ala complementaria. Y bueno, pues los dos son lugares extraordinarios. Y decíamos, ¿no? Que el tercero de los que conforman este triángulo es el que nos toca revisar el día de hoy, cuya entrada principal es esta, ¿no? Entonces, les platico un poco del edificio. El edificio fue construido para albergar el Hospital de San Carlos. El Hospital de San Carlos había sido un gran hospital que había concentrado a todos los hospitales que existían en Madrid en aquel entonces por órdenes de Felipe II. Y en tiempos de Carlos III se decide que tiene que tener una nueva sede y entonces empieza a construir un monstruo de hospital. Al final, la muerte del rey no permite que la construcción se termine, solamente se termina una tercera parte de lo que originalmente estaba planeado, y esa tercera parte es la que es inaugurada como Hospital de San Carlos en 1788. El hospital cierra en 1965. Y el edificio pasa por un debate muy prolongado donde no se sabía qué hacer con él. Había quienes defendían que se conservase y había quienes en cambio decían que había que tirarlo y aprovechar este lugar privilegiado en el corazón de Madrid para construir otras cosas. Me recuerdo un poquito como toda la discusión en torno a qué hacer con aquella estación de tren que eventualmente se convirtió en el Museo de Orsay en París, ¿no? Bueno, pues al final se decidió en 1977 declarar el edificio un monumento histórico y artístico. En 1980 inició la restauración del mismo para poder convertirlo, como explicábamos hace rato, en el Centro de Arte Reina Sofía. El último añadido de ese proceso de restauración que comenzó en 1980 son estas dos y muy características torres de cristal que contienen elevadores, que pues son este elemento de integración por contraste de un arquitecto inglés de nombre Ian Ritchie, que caracterizan, decía, vivamente el lugar. Ahora, el museo ha sido, decíamos, exitosísimo, y pues con el paso del tiempo, aún la vastedad de este edificio original le ha quedado pequeño y entonces se tuvo que construir una nueva ala que aumentó en un porcentaje altísimo, si no mal recuerdo, en torno al 50% la capacidad del museo, que es esta que vemos del lado derecho en este diagrama, toda esta estructura triangular en rojo un poco más vivo, y vemos cómo, pues, otra vez, ¿no? Se repite el mismo ejercicio que se había hecho con las torres. Aquí las ven del lado izquierdo en la parte superior, este concepto de la integración por contraste. Integremos una construcción muy moderna
con una construcción antigua, ¿no? Una construcción del siglo XXI. Esta nueva ala se inauguró en el 2005, es de un arquitecto de nombre Jean Nouveau, y decía, ¿no? Así como se hizo con el contraste entre estas torres y un edificio del siglo XVIII, pues hagámoslo con esta nueva ala del siglo XXI, con el mismo edificio del siglo XVIII, y este es el resultado de la combinación. Esta es una fotografía de uno de estos espacios internos que se crean en el encuentro entre ambas estructuras. Y a mí me parece una cosa espléndida, ¿no? Un lugar muy apropiado para el museo que nos toca visitar el día de hoy. Otra característica muy especial de esta nueva estructura es que además tiene unas vistas panorámicas que saben echar mano de la belleza de la ciudad para embellecer y aumentar la riqueza y la belleza del museo, ¿no? En fin, es una cosa muy especial. El museo además tiene otros dos espacios de exhibición que están ubicados en el Parque del Retiro, que está a espaldas del Prado, como tal vez se acuerdan que lo vimos hace un momento en el mapita. Este, que es el nominado Palacio de Velázquez, y este otro, que es una cosa maravillosa, bellísima, que es el Palacio de Cristal, y que se utiliza para exhibiciones temporales, ¿no? Entonces imagínense, pues, caminar, adentrarte en el bellísimo Parque del Retiro y eventualmente llegar a este bello espacio frente a este lago y poder disfrutar en ese Palacio de Cristal de alguna exhibición temporal. Pues es un elemento muy especial del museo que hoy nos toca visitar. Pero bueno, regresemos al edificio principal y preguntémonos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente viene a ver aquí? Pues entre otras cosas, la gente viene a ver las obras de estos 4 hombres que aparecen ahora en sus pantallas. Juan Gris, de izquierda a derecha, Pablo Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí. 4 grandes pintores españoles que no solamente realizaron obras de altísima calidad en lo que al arte moderno se refiere, grandes artistas por derecho propio, sino que además tuvieron un impacto impresionante en la historia del arte y en la industria del arte. Pienso en alguien como Salvador Dalí, bueno, en Picasso y en Dalí, a lo largo del resto del siglo XX y hasta nuestros días. Grandes pintores españoles que tienen un impacto internacional. Y obviamente estos hombres se saben herederos de una tradición. Ellos no son ajenos al hecho de que habiendo todos ellos nacido en España, pues están construyendo su propia carrera artística sobre los hombros de grandísimos personajes como los que ahora aparecen en su pantalla, ¿no? Domenicus Theotokopoulos, el Greco, en el siglo XVII. Después el siguiente, de izquierda a derecha, Bartolomé Esteban Murillo, también en el siglo XVII. Y, perdón, Diego de Velázquez, en el siglo XVII, ya lo dije mal. El Greco es el siglo XVI y XVII, ahora sí lo digo bien. Murillo, siglo XVII, Velázquez, siglo XVII, y luego nos brincamos bastante en el tiempo para llegar hasta el siglo XIX, al menos en lo que a la parte final de su vida se refiere, y estamos hablando de Francisco de Goya. Goya nace en 1746, siglo XVIII, y muere en 1828. Entonces, insisto, ¿no? Juan Gris, Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, en su propia casa, en Madrid, en Barcelona, donde se forman, donde estudian, donde aprenden, pues tienen como referente constante a estos otros grandes de la historia del arte, de la historia de la pintura. Y van a estar en constante diálogo con ellos. En particular va a influir sobre ellos, pienso principalmente en Picasso y en Dalí, Goya, porque Goya pues, es un personaje muy especial, ¿no? Y entonces la pregunta ahora es, ¿qué media entre unos y otros, ¿no? Porque, en otras palabras, ¿qué media entre el Prado y el Reina Sofía, ¿no? En el Prado es donde vemos precisamente las obras del Greco, de Murillo, de Velázquez, de Goya, y en cambio en el Reina Sofía vemos un estilo artístico radicalmente distinto, decíamos arte moderno, en las obras que nos regalan Gris, Picasso, Miró y Dalí. Y entonces quisiera dedicar unos minutitos
hablar un poco de eso que media entre una y otra generación de grandes pintores españoles que transforman la historia del arte. Y la figura de Goya nos sirve para ello, porque acuérdense que a Goya se le llamaba el último de los grandes maestros y el primero de los pintores modernos, y que Goya fue profundamente admirado por Edouard Manet y que desde esa perspectiva se convierte en una especie de antecedente relevante para el cubismo, perdón, para el impresionismo. Y recordemos cómo, pues en la etapa final ya de su vida, en particular desde que inicia el problema de su sordera, y ya después en la parte final en su vida, él está profundamente atormentado en su interior, y eso lo lleva a pintar no solamente pinturas como esta, ¿no? Famosísima, bellísima, La familia de Carlos IV de 1800, sino que también empieza a pintar una serie de imágenes que lo están atormentando en su interior, y lo hace tanto en pintura al óleos como lo hace también en sus grabados. Y mucho de ello también viene mediado por su experiencia ante la guerra, ¿no? El haber presenciado la crueldad de los enfrentamientos entre los franceses y los españoles durante la ocupación de la península por parte de las fuerzas napoleónicas a principios del siglo XIX. Y entonces, así como nos puede regalar esta hermosa y pacífica imagen de la familia real, pues también nos puede regalar esta violentísima y conmovedora imagen del inicio de los levantamientos en contra de las fuerzas napoleónicas, ¿no? Este cuadro titulado El 3 de mayo de 1806 en Madrid, que también es una de las fuentes de inspiración directa para uno de los cuadros de los que vamos a hablar hoy, que es el Guernica de Picasso, ¿no? Pero bueno, decía, ¿no? Que en la parte final de su vida, atormentado, viviendo en la Quinta del Sordo, ¿no? Baja en las noches a pintar en las paredes una serie de cuadros que pues, ya están abriendo las puertas hacia un mundo por donde Picasso y Dalí se van a lanzar de lleno, ¿no? Cuando no también muchos otros pintores modernos, ¿no? Y de ahí el ejemplo de este Saturno devorando a su hijo, que está al lado izquierdo, y luego El perro semihundido, ¿no? Que ya es una obra de arte prácticamente abstracto, ¿no? Al menos con muchos elementos de abstracción muy interesantes. Entonces, pues Goya nos está abriendo las puertas hacia el siglo XX. También una diferencia muy importante, en particular entre pintores como Murillo y Velázquez, a quienes les toca vivir el siglo de oro español, pero también en cierto sentido Goya y los autores que vamos a ver en el Reina Sofía, es que a ellos ya les toca vivir en una España profundamente disminuida. Recordemos que en 1898 España pierde sus últimas posesiones coloniales con la guerra hispano-estadounidense de ese mismo año, que comienza en Cuba, ¿no? Se acordarán, ¿no? Con aquel polémico hundimiento de un barco norteamericano, el USS Maine. Y bueno, eventualmente aquella guerra termina con la firma de un tratado en virtud del cual, y esta caricatura es a lo que hace alusión, España acaba perdiendo Cuba, las Filipinas, Puerto Rico y Guam. Y también es así como Estados Unidos, después de toda una tradición de aislamiento en América, comienza a tener una presencia internacional cada vez más fuerte, que va a ser lo que va a caracterizar el siglo XX, ¿no? Como el siglo americano. Es en virtud de esta guerra, yo recuerdo que así me lo explicaron hace muchos años en la universidad, que al siglo XIX se le llama el siglo corto, ¿no? Porque termina 2 años antes de que terminase el siglo, en 1898, porque ya termina completamente la dinámica del XIX y empieza lo que va a ser propio del siglo XX, entre otras cosas con la creciente dominación norteamericana en la esfera internacional, y al siglo XX se le llama el siglo largo, ¿no? Que comenzó en 1898, ¿no? Pero bueno, entonces decía, ¿no? Un cambio importante entre aquellos y estos es que estos ya viven en una España y en un mundo radicalmente distinto. También hay que recordar que a ellos les toca empezar a pintar cuando la fotografía ya existe, ¿no? El daguerrotipo se inventa en 1839 y eso va a afectar profundamente el espacio de las artes y en particular la pintura, porque la pretensión anterior de que la función del pintor era copiar de la manera más precisa y hermosa posible la realidad deja de tener sentido. Y empiezan a surgir una serie de escuelas en el ámbito de la pintura que pues se empiezan a preguntar
ahora que existe la fotografía y que hay un mecanismo perfecto para capturar la realidad tal cual es, pues ¿qué es lo que le corresponde hacer al pintor? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que sigue? Y de ahí que surjan escuelas como el impresionismo, ¿no? Este cuadro que ya hemos comentado muchas veces en Escolars, de 1872, de Claude Monet, Impresión, Amanecer. Es un ejemplo de ello. Al pintor ya no le corresponde retratar la realidad tal cual es, sino en este caso le corresponde retratar la realidad tal y como el pintor la ve. Y en particular, cómo la ve a la luz en función de la manera en la que la luz ilumina el espacio en un momento determinado y por lo tanto fugaz del tiempo, ¿no? Y entonces hay que pintar con gran celeridad y se privilegia la pintura al aire libre, donde la luz ilumina de forma particularmente hermosa la realidad que se va a capturar, y entonces se empieza a pintar con estas pinceladas muy ágiles, muy anchas, en donde la pintura se mezcla no en la paleta, sino en el propio lienzo, y el arte empieza a cambiar. Nos alejamos del periodo neoclásico, del periodo realista, del periodo naturalista, y empezamos a entrar en estos universos donde la subjetividad del pintor empieza a ser cada vez más relevante. Y a nuestros pintores del Reina Sofía les toca pues ser testigos presenciales de todo aquello. Voy a poner aquí una secuencia de 4 escuelas, utilizando ejemplos no de Madrid, sino de Viena, que ya también he visto con algunos de ustedes cuando visitamos el museo de la Galería Albertina, en el corazón de la capital austriaca, en Viena. Y entonces, este es un cuadro de Claude Monet, ¿no? Sus famosísimos nenúfares. Y entonces pasamos del impresionismo al neoimpresionismo con el surgimiento del puntillismo, en este caso en un ejemplo de Paul Signac, y después de ahí nos brincamos al postimpresionismo. Aquí el ejemplo está dado por alguien que va a influir profundamente en el surgimiento del cubismo y con ello en Juan Gris y en Pablo Picasso, aunque también lo va a hacer en Joan Miró, que es Paul Cézanne. Paul Cézanne es un titán que se constituye en una especie de puente entre el impresionismo y el cubismo, porque lo que hace es toma las enseñanzas de los impresionistas, pero tiende a sintetizar lo que los impresionistas pintan en formas geométricas. Y eso es el antecedente del cubismo, ¿no? Hasta llegar al expresionismo, ¿no? Aquí un famoso autorretrato de Egon Schiele, una figura pues muy polémica y estruendosa, ¿no? De principios del siglo XX. Este autorretrato es de 1911, donde vemos pues cómo se deforma la figura, ya no hay una fidelidad a los colores en lo que a la realidad se refiere. Al final del día de lo que se trata es, más que de capturar una realidad externa, es expresar ya no solamente una impresión, sino un estado de ánimo, una manera de sentir, de ver, de plantarse frente al mundo del pintor, ¿no? Y entonces vemos cómo el lenguaje pictórico se va modificando y se va modificando conforme el mundo también lo va haciendo. Y explicábamos que estas tendencias van a tener una influencia muy importante en pintores como Gris y como Picasso en el contexto del surgimiento del cubismo. Pero los cambios y las distintas influencias que marcan a estos hombres no se queda ahí. El cubismo termina abruptamente como escuela dominante con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y a todos estos pintores de los que hablamos les va a tocar vivir esa guerra entre 1914 y 1918. Hasta este momento, y desde hacía siglos ya, se había prometido que gracias a la ciencia y a la tecnología, la humanidad estaba avanzando hacia su más plena realización. La felicidad y un orden social perfecto estaba al alcance de la mano. Era cosa de unos cuantos años más hasta que lográsemos terminar de convertir la naturaleza en riqueza y esa riqueza repartirla en todo el mundo para que todo el mundo pudiese ser feliz. Ese era el sueño utópico, ¿no? De la ilustración, tal y como la van heredando las siguientes generaciones. Y repentinamente, en 1914, toda esa ciencia y esa tecnología que nos iba a liberar y salvar y que nos iba a llevar a la paz, se pone al servicio de la destrucción y de la guerra. Y se convierte en un mecanismo de, pues no solamente de infligir dolor en los seres humanos y sufrimiento y muerte, sino que es capaz de hacerlo con una eficacia tecnológica nunca antes vista ni conocida, ¿no? Escogí esta terrible fotografía que tienen ahora enfrente,
para ejemplificarlo en dos niveles, ¿no? Por un lado, la ametralladora, que es una máquina que se está utilizando para asesinar, pero a la vez estos soldados que tienen sus máscaras para protegerse de los gases, ¿no? De las armas químicas con las que se asesinaba a la gente por cientos y miles en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Y todo esto, decía, ¿no? Les toca presenciarlo a estos artistas que por definición son hombres con una sensibilidad muy particular. Y esa sensibilidad pues los va a llevar a vivir todo esto con un dramatismo muy especial que después lógicamente van a plasmar en sus obras. Otro elemento en el devenir que va a influir en estos pintores es el surgimiento de las distintas teorías de Sigmund Freud sobre el subconsciente. Recordemos que su libro de La interpretación de los sueños se publica en noviembre de 1899 y sabemos, ¿no?, que esto va a tener una influencia enorme en el surgimiento de una de las corrientes artísticas que están muy bien representadas en el Museo Reina Sofía, que es el surrealismo. Este olvidarnos. Ya no solo se trata, acuérdense, ¿no? Primero había que pintar el mundo como era, luego había que pintar el mundo como lo veía el pintor, y ahora hay que olvidarse del mundo y entrar en el mundo interior del sujeto, al nivel de su subconsciente, para plasmar eso en el lienzo o en la obra de arte de la que se trate, ¿no? Entonces se están abriendo puertas hacia dimensiones que habían sido, que antes no habían sido exploradas y mucho menos no se habían convertido como en el eje fundamental de escuelas enteras, ¿no?, en el ámbito del arte. Y todos estos acontecimientos de los que acabo de hablar, ¿no?, la Primera Guerra Mundial, el surgimiento del psicoanálisis con Freud, etcétera, pues van a tener una influencia muy importante y eso se puede ver en el museo, en Picasso, en Miró y en Salvador Dalí. Y por si esto fuera poco, pues también les toca vivir la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, esta foto tremenda, ¿no? Que es, me parece que es la foto más característica, más famosa de la Guerra Civil, un hombre en el momento mismo de estar cayendo muerto en esta guerra fratricida, españoles matando españoles, echando mano de la tecnología, luchando por ideologías modernas que estaban tratando de imponer los idearios o el ideario de la ilustración, ¿no? Con enfoques distintos de izquierdas y derechas. En fin, pues les toca ver a su propio pueblo matarse, ¿no? Y después como aquello conduce al establecimiento de un sistema dictatorial que va a regir España durante décadas, ¿no? Con Francisco Franco a la cabeza. Y finalmente les toca también presenciar la Segunda Guerra Mundial en todos sus elementos, ¿no? Eh, Tanto el dominio absolutista del régimen político nazista o en Italia, ¿no? Muy de la mano del fascismo español, y después ya en la época de la guerra, pues la destrucción que esa guerra va a conllevar, ¿no? Y luego finalmente ya en 1945, al momento en el que la guerra termina, el inicio de la era nuclear, en donde el hombre demuestra que es capaz de destruir ya no solamente una ciudad, ¿no?, como en este caso lo hizo con Hiroshima y Nagasaki, sino que desarrolla una tecnología que es capaz de destruir la vida en el planeta Tierra, ¿no? Y bueno, y cómo escapar de la reflexión en torno al sufrimiento particular que viven, en este caso, los judíos, los gitanos, que son capturados y llevados a los campos de concentración y de exterminio de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, todo esto los marca a todos estos señores. Y eso hace que el arte que ellos producen pues, tenga unas características particulares, que tenga un lenguaje gráfico muy específico y después una serie de temáticas y de enfoques que también son muy propios de su época. Ahora, quiero insistir en que estos señores no son, no son, las obras que ellos realizan no son meras ocurrencias. Son hombres que son muy conscientes de lo que están haciendo, son muy conscientes de lo que hay antes de ellos y la manera en la que ellos están o rompiendo con el pasado o en la manera en la que están entrando en diálogo con ese pasado para presentar los temas del pasado con un lenguaje contemporáneo. Entonces, pues ya está. Hasta aquí con esta introducción.
Y si les parece, vamos a empezar a ver algunas de las obras del museo y comenzamos con las de Juan Gris. Juan Gris nace en España, nace en Madrid en 1887, pero desde muy joven se va a vivir a París y ya no regresa a España. Tiene problemas migratorios que no le permiten regresar y por lo tanto su obra va a ser relativamente poco conocida en España durante mucho tiempo y más bien se va a difundir en el ámbito francés y desde ahí al mundo entero. Pero en España son relativamente pocas las obras que hay de Juan Gris y si uno quiere ver obras de Juan Gris, pues a donde tiene que ir es precisamente al Reina Sofía. Cuando Juan Gris llega a vivir a París, bueno, de entrada, él tiene una formación inicial que no es la de un artista, él estudia ingeniería, pero le gusta mucho dibujar. Y en cuanto termina la carrera, se inscribe para poder tomar clases de pintura. Y también en cuanto tiene oportunidad, se va a vivir a París, donde sabe que pues están reuniéndose los grandes pintores de la época y donde el arte se está llevando a sus siguientes etapas para poder, decía, dar respuesta a las necesidades de una nueva época. Y ahí se hace amigo de dos personajes que en ese momento están fundando el cubismo. Un francés, Georges Braque, y un español como él, Pablo Picasso. Y a ellos tres se les considera pues como las tres grandes figuras del cubismo. Una cosa especial de Juan Gris es que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial, él sigue pintando cuadros cubistas. Es el único que continúa sistemáticamente y con una gran fidelidad al impulso inicial, desarrollando el cubismo. Y a los demás, en cierto sentido, los ve como traidores, porque pues la vorágine de la guerra y la influencia, decía, de Freud y la irrupción del surrealismo va a llevar a los otros pintores hacia otros universos, ¿no? Pero entonces Juan Gris es el ejemplo del hombre que va a permanecer fiel al cubismo. Junto con Picasso es conocido por haber inventado el collage como un lenguaje artístico. Era muy común que él tomara pedazos de periódico, cartulinas, pósters, ¿no? Materiales de publicidad y que los integrara en sus obras. Y este que están viendo ahora frente a ustedes, de 1914, es un ejemplo de ello, esta botella de anís. Ahora, este cuadro es muy interesante porque es una especie como de homenaje precisamente a los grandes del cubismo. El tema de la botella de anís era un tema muy, muy tratado por varios de los pintores de la época. Picasso había pintado ya un cuadro cubista sobre la botella de anís, incluso la misma marca, ¿no? Del mono, años antes. Diego Rivera, por ejemplo, en su etapa cubista también pintó un cuadro que tiene este mismo motivo y que es un cuadro muy bonito, que está en México, es parte de la Fundación Banamex, Fundación Cultural Banamex, y es un cuadro padrísimo de la etapa cubista de Diego Rivera. En fin, la cosa es que era un tema muy común entre los cubistas y él, echando mano de esto que suele hacer como maestro en el collage, toma la etiqueta del anís para crear este homenaje al origen del cubismo. ¿Y en qué consiste el homenaje? Aquí, en estas dos medallas que hablan del mayor premio, él está aquí resaltando los logros del cubismo, que para este momento ya se había convertido en una corriente muy reconocida como la vanguardia de la que después van a emanar las otras vanguardias. Decía, ¿no? Se le reconoce su mérito y por eso esta referencia al mayor premio, pero si ven en la parte inferior de estas medallas, viene el nombre de la ciudad de París, la ciudad de Madrid y la ciudad de Badalona, que está al norte, al noreste de Barcelona. Entonces, de alguna manera, a él le pareció que era muy evidente que esta etiqueta representaba estas tres ciudades de las que venían los tres grandes del cubismo. Picasso de Barcelona, que es donde Picasso se forma, Braque de París y el propio Juan Gris de Madrid. Una cosa que es muy bonita en las obras de Gris, déjenme se las pongo así, es que, bueno, de entrada, él va a ser el que le va a dar nombre a las dos grandes etapas del cubismo, el cubismo analítico y el cubismo sintético. Él va a transitar de uno u a otro con el paso del tiempo.
¿En qué consiste el cambio? Se van simplificando las formas. Los cubistas lo que están haciendo es romper con lo último que todavía prevalecía de la tradición que se había inaugurado con el Renacimiento. Ya los fauvistas habían destruido el color, los expresionistas habían destruido la figura, y lo que quedaba de aquella tradición renacentista era la perspectiva. Y el cubismo lo que hace es destruir la perspectiva. Y lo que hace es fragmentarla de una manera muy racional, tomar un objeto y representarlo desde distintas perspectivas en un plano que solamente tiene dos dimensiones, ¿no? Como lo es un lienzo. Y entonces quitamos la profundidad y hacemos este ejercicio de rompimiento, construcción y de construcción. Y decía que Juan Gris lo hace de una manera elegantísima, con estas divisiones clarísimas. Vean cómo va demarcando los distintos elementos, ¿no? Con líneas de contorno, que hace que todo esté muy balanceado, muy bien acomodado. Es una especie de rompecabezas muy bien hecho. Y después una cosa que a mí me gusta muchísimo de sus cuadros es su paleta de color. Al inicio los cubistas solían pintar en colores muy eh, eh, a la manera de lo que estamos viendo aquí, negros, grises, ocres, cafés, ¿no? Y Gris es fiel a aquello, aunque después va incorporando algunos elementos de contraste con verdes, con azules, que le roba a la paleta de Cézanne. Él es un gran admirador de Cézanne, como todos los cubistas, y eso hace unos contrastes padrísimos. Ahorita les voy a enseñar otro cuadro muy bonito. Este es el retrato de su pareja, de Josette Gris. Es un retrato que él, eh, que, perdón, estoy buscando la fecha. Ah, bueno, ahí está, que pinta en 1916. En esta época él está pintando varios retratos de mujeres y su esposa es la modelo que él utiliza, pero son retratos que está construyendo en diálogo con otros grandes pintores anteriores a él. Por ejemplo, este retrato de Madame Josette Gris está inspirado en este otro, que es un cuadro de la esposa de Paul Cézanne. Este se llama Madame Cézanne, en una silla amarilla. Los que nos acompañaron recientemente al Chicago Art Institute recordarán que por ahí lo vimos en alguno de los pasillos por los que estuvimos caminando un lunes padrísimo, ¿no? Entonces, a lo que voy es, insisto, son personas que no están inventando algo de manera absurda, sin ningún referente con el pasado. Al contrario, están en diálogo con los pintores anteriores a ellos y simplemente están tratando de expresar lo que otros expresaron de una manera con un lenguaje nuevo. En este caso, el lenguaje de las formas geométricas acomodadas a la manera de este nuevo estilo que es el cubismo. Ahora, es un arte, ojo, que sigue siendo figurativo. Seguimos reconociendo lo que ellos están pintando. Déjenme decirlo así, lo deforman o lo reacomodan de una manera que nos obliga a pensar. Y esto es importante en las vanguardias y en el arte moderno. A partir del cubismo, el arte ya no se puede nada más ver, hay que pensarlo, hay que entenderlo. Y por ello también pues, se requiere que las explicaciones que están acompañando a un cuadro sean cada vez más vastas, porque cada vez hay más elementos subjetivos del pintor que están siendo plasmados como parte de la obra y de ahí que el cubismo pues inaugure una tradición, ¿no? De un arte que implica que el observador tiene que hacer un esfuerzo de interpretación. Así como el post-impresionismo, lo que quería era que los colores ya ni siquiera se mezclaban en el cuadro, perdón, sí, ya ni se mezclaban en el cuadro, sino que se hacían pequeños puntitos que se mezclaban en el cerebro del observador, ¿no? Esa era la teoría del color que estaba detrás del postimpresionismo. Pues en el cubismo, otra vez es el cerebro del observador el que tiene que interpretar qué es lo que tiene enfrente. Este otro cuadro muestra uno de estos contrastes que a mí me gustan mucho, en donde otra vez seguimos teniendo los grises, los ocres, los cafés, pero también vienen algunos elementos de contraste con estos azules claros muy bonitos. Hay otros donde mete unos verdes preciosos. Vean lo bien balanceado que está el cuadro. Y este lo pongo porque quiero subrayar cómo está en diálogo con una antiquísima tradición española que son los bodegones, ¿no?
las naturalezas muertas. Y en concreto en este cuadro, en esta época, en torno a 1920, él está viviendo en un poblado en torno al mar y por lo tanto tiene muchos cuadros en donde está pintando paisajes marítimos. Y entonces aquí hace una cosa interesante, ¿no? Porque es aquella antigua tradición de los bodegones, pero con una ventana abierta atrás que le quita la centralidad al primer plano, al bodegón, como objeto de la atención del observador, y la mirada se te va hacia atrás, hacia el paisaje marítimo, que además está construido en un estilo más bien clásico, ¿no? Hay algo de perspectiva y las figuras no están deconstruidas, sino que están ahí figuradas y con eso crea un contraste entre el plano ulterior y el primer plano que es muy interesante. No deja de tener un detalle casi diría surrealista de esta nube, fíjense que está entrando en la habitación, está sobreponiéndose con respecto de la ventana, de esta persiana, cosa que lo hace interesante, ¿no? Pero bueno, pues esto a grandes rasgos son algunas de las muestras de lo que es Juan Gris, un hombre comprometido con el cubismo que ayuda a consolidarlo, que establece esta distinción entre el cubismo analítico, muy fragmentado, muy difícil de entender. Ahorita les voy a poner un ejemplo de Picasso. Y después ya el cubismo más bien sintético, como lo que estamos viendo aquí, donde las formas se reducen a su mínima expresión y donde para el observador es más fácil realizar la tarea que le es encomendada de comprender qué es lo que está viendo. Siempre con este equilibrio muy bien logrado, estas líneas claramente delimitadas y esta paleta de color que a mí se me hace elegantísima. Pero bueno, vamos con alguien que seguramente es pues, más famoso y conocido de todos, que es Pablo Picasso. Pablo Picasso, a diferencia de Juan Gris, Gris muere, si no mal recuerdo, a los 40 años, muere muy joven, a él no le toca vivir todo lo que después le va a tocar vivir a Picasso, a Miró y a Salvador Dalí. Y decía que Picasso, a diferencia de Juan Gris, vive una vida larguísima, 91 años, y es una vida en donde prácticamente no va a parar de crear. Es un hombre que, por lo tanto, tiene una carrera vastísima que, como es bien sabido, va pasando por distintas etapas. La sesión no es sobre Picasso, y entonces no voy a tratar de ceñirme a esas etapas o a buscar cuadros en la colección del museo que nos permitan abarcarlas todas. Solamente las menciono, ¿no? Al menos algunas de las más famosas. Su etapa azul, su etapa rosa, el periodo cubista, después su periodo neoclásico, luego los coqueteos que tiene con el surrealismo, que se empieza a poner muy de moda en Europa, su etapa expresionista, a la que corresponde el cuadro del Guernica, ¿no? Es en esos años, ahorita lo vamos a ver. Y así, ¿no? Hasta después la revisión que hace de los clásicos hasta el final de su vida, ¿no? Entonces decía que es un hombre que tiene una obra vastísima, hay cientos de obras suyas en el Reina Sofía, hay tanto cuadros como dibujos, ahorita vamos a ver las dos cosas, tanto algunos de sus cuadros famosos que están en el museo, como algunos dibujos preparatorios del Guernica. Este, por ejemplo, es un ejemplo, es una muestra de su etapa azul. Eh, de hecho, pues el título es evidente, ¿no? Mujer en azul. Pintado en 1901, para este momento el joven Picasso ya pasó por sus años de formación en Barcelona, ya visitó París, regresa a Madrid y pues justo está en esta etapa que se conoce como su periodo azul, en donde después del suicidio de un querido amigo suyo, eh, Casagemas de apellido, él está pues conmovido y triste y entonces comienza una serie de años en donde lo que hace es pintar sus cuadros siempre con tonalidades azules, con ligeras variaciones y en general cuadros azules. Antes de esto, lo que él pintaba era una pintura naturalista, lo había hecho desde niño, él es desde muy temprana edad empieza a mostrar que es un genio, y de ahí que pues, reciba una formación esmerada para poder desarrollar todo aquello. Y decía, ¿no? Va poco a poco abandonando esa formación clásica original y comienza a desarrollar un lenguaje propio que va a evolucionar a lo largo de toda su vida y que comienza con esta etapa azul.
Decía que regresa de París a Madrid y pasa ahí varios meses, entre enero y mayo de 1901, antes de ya regresar a París para irse a vivir por allá. Y en esos meses pinta varios retratos de cortesanas, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y está en diálogo con muchas de las corrientes artísticas de su época. Yo veo este cuadro, no sé si a ustedes les recuerda a alguien más, pero a mí me recuerda, sobre todo el tocado de la cabeza de esta mujer, de esta prostituta, me recuerda algunas de las obras de Gustav Klimt, ¿no? Lo mismo que el rostro de ella. Y es que pues, Klimt es un modernista, el modernismo estaba muy de moda en la Barcelona de Picasso, y Picasso está en diálogo con todo aquello, ¿no? Y un detalle interesante de este cuadro en concreto, él lo pinta para la Exhibición Nacional de Bellas Artes de 1901 y de hecho se exhibe ese cuadro, pero no despierta mayor interés ni en la prensa, ni entre los críticos, ni entre los coleccionistas de arte. Y el propio Picasso tiene cierta decepción ante el cuadro y lo abandona. Él se va a vivir a París antes de que termine la exhibición y deja ahí colgado el cuadro y nunca lo reclama. Y ese cuadro inicia su propio itinerario hasta que eventualmente llega a la colección del Museo Reina Sofía, ¿no? Entonces, es una especie de cuadro hoy importantísimo porque refleja esa etapa inicial en la historia de Picasso y que Picasso despreció. Aquí, muy poquito tiempo después, 8 años después, ya lo vemos desarrollando un lenguaje netamente cubista, con este cuadro llamado Cabeza de Mujer, que tiene en paralelo una hermosísima escultura, a mí me parece una escultura genial, del mismo periodo, 1909. Las dos llevan el mismo nombre, Cabeza de Mujer, Fernande. Bueno, esa escultura es la escultura con la que se inaugura el cubismo en la escultura. Eh, Fernande era la pareja de Picasso en aquel entonces, una mujer que fue su modelo durante muchísimos años, Fernande Oliver. Picasso pintó más de 60 retratos suyos. Y, por ejemplo, es una de las famosísimas señoritas de Aviñón. Él eventualmente dijo que Fernande había sido una de las modelos que él había utilizado para las señoritas de Aviñón. Ellos vivieron juntos en una relación muy complicada, muy tirante, entre 1904 y 1912. Ya para 1912 Picasso es famoso, Fernández se le hace poca cosa y la deja. Bueno, pues aquí vemos un ejemplo muy interesante de ese cubismo inicial. Otra vez, fíjense cómo los colores son los mismos que habíamos visto con Juan Gris, los ocres, los cafés, los negros, estas líneas divisorias, la realidad sin perspectiva, dividida en distintas formas geométricas sobrepuestas. Yo no sé si a ustedes, viendo el cuadro, les es evidente que es un rostro de mujer. Eh, yo, la verdad es que sí, y ya que lees el título, pues no te queda ninguna posibilidad, ¿no? De al menos aceptar que lo que él quería expresar era el rostro de una mujer en clave cubista. Pero mi punto es que traten ahora de verlo solo como formas geométricas, como si no fuese un rostro, ¿no? Y van a ver cómo los elementos del rostro, la nariz, los ojos, la boca, ¿no? Que probablemente es lo más distinguible, se desdibujan y se pierde realmente en un mar de formas geométricas. Tal vez lo diría así, no pongan la mirada en el centro del cuadro, sino en la periferia, y entonces ya no es tan evidente de qué estamos hablando. Y digo esto porque me parece que es un bonito ejemplo de cómo nosotros somos los que estamos interpretando aquello, ¿no? Diciendo, es un rostro de mujer. Y Picasso está encantado de que concluyamos eso en función de cómo él nos ha dado las claves para poder llegar a la conclusión, pero sin darnos la figura creada siguiendo la tradición renacentista, ¿no? ¿Qué otros elementos nos permitirían decir que es mujer y no simplemente un ser humano? Pues el pelo, ¿no? Y la manera en la que muestra el escote en el pecho, ¿no? Pues al final del día ahí está, es un retrato de mujer, ¿no? Pero a través de este ejercicio profundamente intelectual, aquí hay poca pasión, ¿eh? Esto no es surrealista, esto es muy cerebral, ¿no? De romper y después armar la imagen para ponértela enfrente y decirte, ahí está, interprétala tú, ¿no? Eh,
Y volvemos a lo que habíamos explicado hace rato. Si ya existe la fotografía, ¿qué mérito tiene presentarte el rostro de esta mujer? ¿Cuál es la función ahora del pintor? El pintor no tiene que copiar, el pintor tiene que ser creativo y tiene que hacer esto, este ejercicio intelectual de alterar lo que está viendo para crear algo que sea, pues no solamente bello, sino interesante. Yo les pregunto, ¿no? Si este cuadro que están viendo ahora es bello. Y se los pregunto sobre la escultura. ¿Esa escultura es una escultura bella? A mí me parece que sí. A mí me parece que aquí no hay un rompimiento todavía con la belleza, como lo puede haber después de una manera más dramática, incluso en el propio Picasso. Simplemente lo que se está rompiendo, en este caso concreto, es lo que se está abandonando es la perspectiva. Y viene esta invitación a involucrar la propia subjetividad. Bien, otro cuadro de Picasso, este de 1912, que es un cuadro interesante porque otra vez, ¿no? Esto que están viendo, vuelvo a lo mismo, es profundamente cerebral, esto está pensadísimo. Aquí no hay un arrebato pasional de ningún tipo, ¿no? Como probablemente lo haya después en otras corrientes artísticas. El cubismo es eso, es muy racional, ¿no? Eh, y decía, ¿no? Que es una ponerse otra vez en diálogo con la tradición. Vean el título, perdón, antes de cambiar. Pájaros muertos, ¿no? Otra vez, es una naturaleza muerta, como las que se habían venido pintando a lo largo de siglos, ¿no? Desde, pienso, ¿no? En aquellos famosos bodegones de las escuelas flamencas y holandesas y después el peso que aquello tuvo en España. Y entonces aquí los vemos, ¿no? Aquí están estas dos aves muertas, aquí se ve la cabeza de una de ellas, aquí se ve la otra, sus patas bastante, en el caso de esta, vean el contraste entre la pata que está abajo y la pata que está arriba, esta está bastante delineada, la figura está, pues es muy fiel a la realidad y en cambio aquí está meramente esbozada, no importa, crea un complemento interesante. Y decía, ¿no? Tenemos aquí a las dos aves que están puestas en qué, qué otros elementos ven aquí. Acuérdense, ustedes tienen que rehacer lo que hay detrás, ¿no? Entonces, pues yo al menos lo que veo es una mesa y sobre esa mesa estas aves muertas, veo una botella de vino, veo publicaciones, ¿no? Y todos esos son los elementos que él está rompiendo y reacomodando para que nosotros rehagamos. Vean otra vez la misma paleta de color, en ocres, en amarillos, en cafés, en grises, con algunos contrastes en azules, muy hermosos. A mí esto me parece padrísimo. Y decía, ¿no? Que lo comparemos con las naturalezas muertas de antaño, ¿no? Pongo este ejemplo que cuelga en el Prado, a unas cuadras de donde está este cuadro de pájaros muertos de Picasso. Pues vean cómo, este es un cuadro de Clara Peters, de la Escuela Flamenca, de 1611, pues Picasso iba al Prado y veía esto, ¿no? Y es precisamente, vean estas aves muertas que están aquí, las que él está tratando de expresar con un lenguaje nuevo, eh, dándole la espalda a la fotografía y a las reproducciones pictóricas que lo que hacen es simular algo que alguien más ya puede hacer. Llegamos a la joya del museo, ¿no? De los 4.400.000 seres humanos que van cada año, antes de COVID, al Museo Reina Sofía, les puedo asegurar que todos ellos van a ver este cuadro y a ver qué más hay, ¿no? Que es el famosísimo Guernica de Picasso. Es un cuadro de dimensiones vastísimas, 3,5 metros por 7,76 metros, casi 8 metros, que pues como es bien sabido, tiene detrás una historia tremenda, ¿no? Es un cuadro que pinta Picasso en 1937 y que le es encomendado por el gobierno español, por el gobierno republicano, como una de las piezas que se van a colgar en el pabellón español durante la exhibición internacional, la Exposición Internacional de París de 1937. Por lo tanto, el Guernica es un cuadro que Picasso pinta por encargo del gobierno republicano. Cuando lo pinta, perdón, cuando recibe la encomienda, él no había acaecido todavía el drama de Guernica, ahorita lo vamos a contar, y él no tiene claro qué es lo que va a pintar, solamente le dice al gobierno republicano, yo no pinto política, no esperen de mí un cuadro político.
pero al mismo tiempo también él tiene el drama de no saber qué es lo que va a pintar. Y pasan las semanas y no tiene idea de qué es lo que va a pintar. Y un día se despierta con la noticia de que el 26 de abril de 1937, en el contexto de la Guerra Civil Española, la aviación alemana e italiana, a través de un bombardeo que duró 3 horas, destruyó completamente un pueblo ubicado, aquí lo ven en el mapa, en el norte de España, en el País Vasco, que se llama Guernica, un pueblo que dejó de existir y en el que fallecieron una tercera parte de sus habitantes. Todo el plan de este ataque, los alemanes y los italianos lo hicieron para ensayar un ataque que estaba encaminado no solo a destruir y a atacar al enemigo, sino a infligir el mayor daño posible en la población civil. Y con ello pues, se convirtió en un antecedente de lo que después pasaría a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial en distintos lugares. Otro ejemplo muy famoso es el pueblo de Lídice, en lo que entonces era Checoslovaquia, que también fue destruido completamente. Y por eso hay tantos lugares en el mundo que se llaman Lídice, en conmemoración de aquel lugar que los nazis destruyeron. Yo crecí toda mi vida en una colonia en la Ciudad de México que se llamaba San Jerónimo Lídice. En fin, pues, Guernica y Lídice serían dos ejemplos de los dramas que se están viviendo en esta época, en donde la guerra, si ya en la Primera Guerra Mundial estaba tecnificada, pues para la Segunda Guerra Mundial se ha convertido en un arma de destrucción cada vez más precisa y devastadora. Y entonces Picasso decide que va a tomar el drama de Guernica como el tema de su cuadro. Y eso es lo que va a exhibir en la Exposición Internacional de París de 1937. A la izquierda ven una reproducción del pabellón español y a la derecha un ejemplo de cómo se mostró la obra, ¿no? Y la obra fue muy polémica. El propio gobierno español se sintió incómodo de mostrarla, le parecía un lenguaje demasiado agresivo, tanto en su contenido como en la forma, poco comprensible o al menos poco agradable para los ojos contemporáneos. Pero bueno, el punto es que Picasso, y esto me parece fascinante, acuérdense, grandes pintores españoles que son herederos de una antiquísima tradición de la que ellos son muy conscientes. Y entonces Picasso dice, tengo enfrente este acontecimiento terrible, un pueblo entero destruido por los nazis. ¿Cómo pinto esto? ¿No? Y entonces empieza a ensayar y empieza a hacer un montón de dibujos preparatorios y en el Prado, perdón, en el Reina Sofía los podemos ver. Ven aquí cómo va evolucionando la cabeza del caballo, por ejemplo, y después cómo lo va insertando ya en la composición con los otros elementos. Vean el soldado muerto, que ahora es tan distinto, incluso está ubicado de manera diferente. En la versión final la cabeza está del lado izquierdo, no del lado derecho. No tiene una lanza, tiene una espada rota. Y eso es interesantísimo porque a través de estos dibujos preparatorios vas viendo la labor creativa del pintor y el cómo va conformando la unidad que eventualmente va a ser el cuadro. Vean aquí cómo está ensayando los rostros, ¿no? Cómo esta mujer que llora viendo hacia el cielo, en alguna etapa inicial tenía un pañuelo en las manos que estaba mordisqueando, ¿no? En su desesperación. Vean la manera en la que los ojos están desorbitados y las lágrimas se convierten en objetos, ¿no? En una especie de cauce, ¿no? En fin, pues porque lo que está expresando otra vez, ¿no? Es un dolor terrible con un lenguaje contemporáneo. Y al final a lo que llega es a lo que conocemos. Pero antes de volverles a poner el cuadro y hablar un poco más de él, quiero que hagamos referencia a algunos de las obras clásicas que Picasso tiene en mente. Picasso era famoso por conocer la historia del arte al dedillo y tenía una inteligencia prodigiosa para recordar todas las obras de arte de los 500 años que le antecedían. Y entonces, pues no nos debe de sorprender que haya tantos paralelismos entre el Guernica y este otro, que es un cuadro de Peter Paul Rubens, que se llama Las consecuencias de la guerra. Hay una directa inspiración en Las consecuencias de la guerra de Peter Paul Rubens con respecto de la obra de Picasso. Acuérdense además que Rubens pues, tiene una presencia muy importante en España. Él era un diplomático de la corte
española en los Países Bajos españoles, en Flandes, y pasa tiempo en Madrid, y en Madrid va a gozarse de la colección real, y hay muchísimos cuadros suyos en toda España, y Picasso conocía todo aquello. Este en concreto está en el Palazzo Pitti en Florencia. Pero vean, ¿no? O sea, esta figura donde hay distintos elementos que se están empalmando, acciones dramáticas que se están vinculando, cada uno de los elementos podría ser una obra en sí misma. Esta mujer que clama al cielo, ¿no? Vean la comparación con, aquí les pongo la imagen de la sección del Guernica, ¿no? Pues que es una clarísima inspiración. O por ejemplo, este otro elemento, ¿no? De la llama que está aquí presente. Todo esto Picasso lo está tomando de la tradición clásica que está queriendo reexpresar para con un lenguaje propio de su siglo mostrar esto mismo. Y es que el Guernica no es un cuadro efectivamente político, como lo había anunciado. Él no está denunciando aquí propiamente hablando a los nazis o a los italianos o a Franco, sino que a la manera del cuadro de Rubens, que hace una alegoría de las consecuencias de la guerra, él está haciendo también un cuadro alegórico, donde lo que está mostrando es el sufrimiento. Otra obra que él tiene en la cabeza es La Piedad de Miguel Ángel Bonarotti, y lo vemos aquí, ¿no? En la mujer que está cargando a su hijo muerto, ¿no? Con la gran diferencia del rostro de desesperación de la mujer en el cuadro del Guernica, y en cambio el rostro de serenidad que ha conmovido a la humanidad entera a lo largo de siglos, decía en la Virgen María que nos regala Michelangelo. Pero bueno, en fin, la cosa es que este no es un cuadro que sea una invención absurda, sino que está, insisto, en diálogo con toda una tradición y utilizando el lenguaje que es propio de su época. Tiene algunos elementos cubistas. Aquí, cuando Picasso pinta esto, ya hacía muchos años que había dejado el cubismo, pero esto es algo más que mero cubismo, ¿no? Es una cosa distinta que pertenece a esa etapa expresionista del autor, en donde también el color tiene un papel importante, en un doble sentido. Él pone una capa preparatoria de blanco, con un blanco que es muy brillante. Y los blancos que vemos, buena parte de los blancos que vemos son esa capa preparatoria que es parte de la composición. Y para las partes más oscuras utiliza negros que son mates. Y entonces esa violencia que también provoca el contraste entre el blanco y el negro a una composición que tiene una gran capacidad de transmisión, ¿no? Eh, el cuadro tiene distintos elementos. Bueno, me regreso antes de ponerles un ejemplo que me pareció también muy interesante. Decía, el cuadro tiene distintos elementos, tiene animales, ¿no? Y animales que están conmovidos, ¿no? Vean este caballo que tiene una llaga que está abriendo su cuerpo y está lanzando un grito tremendo de desesperación. Aquí atrás, una paloma de la paz, no sé si la alcanzan a ver, pueden amplificar en la imagen que les mandaron al teléfono, una paloma de la paz que está toda desconfigurada, que está también clamando con dolor, pues porque la paz ha terminado y lo que domina aquí es la violencia. El toro, que en el lenguaje de Picasso siempre es un animal que lo que expresa es la fuerza, ¿no? La bestialidad, ¿no? Y bueno, esos, decía, tres elementos animales que están acompañando a una serie de figuras humanas. Eh, Son cuatro mujeres y un hombre, ¿no? Es este guerrero eh, con una espada rota, una flor que está también acompañando a la espada rota con como un signo de esperanza. Y aquí dos signos de esperanza, la flor o la planta que vemos aquí y la luz. Eh, y decía, ¿no? También pues el llanto o el grito desesperado del guerrero que lo que está presenciando es el sinsentido del conflicto, ¿no? Y después decía las cuatro mujeres, ¿no? Entonces vemos a estas dos que están referidas hacia la escena que está sucediendo en la izquierda. El cuadro está dividido como en tres grandes bloques verticales, ¿no? Y después también tiene una especie de triángulo muy bien delimitado que le da balance. Acuérdense que es un cuadro grandísimo. Y todo eso hace que la composición sea armoniosa en su confusión y complejidad. Y entonces decía, ¿no? Esta mujer que se está estirando para poder entrar bajo el dominio de la luz, vean cómo la luz está aquí dividiendo incluso en su propio rostro, ¿no?
un poco como en medio de tanto dolor, tratar de encontrar algo de sentido, algo de seguridad. Otra mujer que se está adentrando, trayendo la luz para iluminar esto, y todo ello referido a esta mujer que tiene un brazo, perdón, un hijo muerto en sus brazos, ¿no? Una cosa verdaderamente dramática. Y finalmente esta otra que está clamando al cielo, ¿no? En un gesto, pues, conmovedor que nos recuerda también a Goya, ¿no? ¿Se acuerdan los fusilamientos de Goya que habíamos visto hace ratito? Es también el mismo gesto de aquel que está a punto de ser fusilado, que también es un referente muy natural a Cristo, ¿no? A la crucifixión. Todo eso está aquí. Picasso es un hombre que abraza una tradición y que la lleva hacia adelante en su propio lenguaje y con sus propias claves, ¿no? En fin, sin lugar a dudas, un cuadro dramático que se ha convertido en un cuadro de un valor universal. Al final del día, pues este cuadro lo vemos y no pensamos necesariamente en la Guerra Civil Española, sino pensamos en cualquier conflicto en donde la gente sufre y por lo tanto se ha convertido en un emblema del sufrimiento aplicable a todos los grandes acontecimientos históricos que hemos visto desde 1937, cuando se pintó. El cuadro tiene una historia muy interesante porque cuando termina la exhibición de París, Picasso lo que hace es mandarlo a distintos países del mundo en una especie de gran tour internacional, buscando con ello hacerse de fondos para ayudar primero al gobierno republicano y después a los exiliados españoles, una vez que ya terminó la Guerra Civil Española. Y así es como el cuadro termina en Nueva York, en concreto en el Modern Museum of Art de Nueva York, en el MoMA. Y Picasso al final da permiso de que el cuadro se quede ahí indefinidamente hasta que la condición que pone es que el cuadro va a poder regresar a España cuando se haya restablecido la democracia en España. Y por lo tanto, en 1981 regresó a España y decíamos, ¿no? En el 92 fue llevado al Reina Sofía y es sin lugar a dudas la pieza más importante de todo el museo, un cuadro interesantísimo. Cabe esta pregunta, ¿no? Si ustedes quieren expresar todo este sufrimiento y este dolor, ¿de qué otra forma lo podríamos hacer? ¿No? Quien critica a Picasso, ¿no? De que esto es grotesco, pues ¿cómo pintas este sufrimiento y este dolor? Les pongo un ejemplo para que lo comparen, ¿no? En 1937 el propio gobierno español le encarga otro cuadro a Horacio Ferrer, que también está en el Reina Sofía, para la misma exposición internacional de París. Y Ferrer pinta Madrid 1937, Aviones Negros. Y este sí es un cuadro político, esta sí es una denuncia explícita del Ejército Nacional y los bombardeos a los que está sujetando a la población en Madrid durante la Guerra Civil Española. Solo para que veamos el contraste y entendamos la originalidad y la profundidad de lo que realiza Picasso con el Guernica. Sin lugar a dudas, insisto, es un gran logro del arte moderno. Aquí lo tenemos. Bien, en el Reina Sofía hay obras de Picasso de todas sus distintas etapas. Me quedo solamente con esta para volver a insistir en cómo él está en constante diálogo con la tradición. Este es un cuadro de 1963, tiene 83 años cuando lo pinta. Es uno de 3 cuadros que pinta en una secuencia con el mismo tema, con variaciones interesantes. A mí es un cuadro que me parece maravilloso. A mí me encanta. Y bueno, él al final de su vida, en los años 60, pinta un cuadro sobre la pintura. Bueno, no un cuadro, una secuencia de cuadros sobre la pintura. Y entonces él está aquí como afirmando lo que él cree con respecto de la labor del pintor. Y frente a las cosas que se están haciendo en los años 60, él presenta al pintor con un caballete, con un lienzo, con una paleta, con un pincel, pintando como lo han hecho los pintores a lo largo de siglos, ¿no? Y ahí, de alguna manera, él está defendiendo el vínculo con la tradición y al mismo tiempo también reivindicando su modernidad, ¿no? Por la manera en la que plantea el color y las formas, que no dejan de ser equilibradas y a mí me parece sumamente sugerentes. A mí es un cuadro que me gusta muchísimo. El contraste entre los rojos
que están en y amarillos que están en la parte posterior de la mujer, ¿no? En aquella especie como de tela que cuelga detrás, con el cuerpo de ella verde, en verdes, grises y blancos, ¿no? El uso que hace de los negros, el cómo nos regala su figura alterada significativamente y no obstante bien lograda, pues me parece interesantísimo, ¿no? Pero bueno, una pintura sobre la pintura, en un momento en donde domina el arte abstracto, él sigue haciendo arte figurativo y reivindica la labor del pintor como heredero, decía, de una antiquísima tradición, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí con Picasso. Vamos con Miró. Miró es otro de esos personajes muy españoles e interesantísimos. En este caso, él probablemente se pelearía con nosotros y nos diría, español, español, pues sí, pero catalán, ¿no? Él nace en Barcelona en 1893 y muere en Palma de... El año está equivocado. Les pido una disculpa y ahorita el equipo lo corrige. Eh, eh, en 1983, no es el caso. En Palma. No, sí, cómo no, no estoy equivocado. Perdón, disculpe. Nace en 1893 en Barcelona, muere en 1983 en Palma de Mallorca. A diferencia de Picasso, que salió de España y se fue a vivir a Francia y hizo de Francia su hogar, Miró estuvo constantemente yendo de París a España eh, y, eh, y, bueno, hizo una parte importante de su vida en Palma de Mallorca, donde fallece, donde se casa, donde muere, donde pues nos va a regalar una porción muy importante de su quehacer artístico. Un hombre interesantísimo, que muy sensible ante lo que está sucediendo a su alrededor, que va a abrazar el surrealismo, que va a decir lo que está pasando en el mundo real es insoportable, y entonces se va a ir alejando progresivamente de ese mundo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, hasta empezar a abrazar las claves de un surrealismo que lo están llevando ya a imaginar otros mundos, ¿no? En particular tiene un periodo surrealista donde está eso, imaginando mundos, y después no deja de conservar ciertos elementos figurativos en su pintura, pero lo hace de una manera muy particular, muy libre, ¿no? Que hereda de ese encuentro inicial que él tiene con una escuela artística que se llama el dadaísmo, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y después con el surrealismo, ¿no? Veamos algunas de sus obras. Ahora que estuvimos en Chicago, pasamos frente a un Miró de su primera etapa, un cuadro muy parecido a este, y uno de los que iba en el grupo me dijo, ¿este es el mismo Miró que yo conozco? Yo sí, y es muy interesante porque te permite ver la evolución, ¿no?, de su pintura. Este cuadro, Ciurana, El Camino, pues es un cuadro todavía muy, déjenme decirlo así, clásico, ¿no? O sea, vemos pues cierta influencia del fauvismo, porque vemos cómo ya está alterando los colores, ya no son los colores de la realidad, esos morados no existen, ¿no? Porque los verdes y los amarillos y tal vez los rojos existan, pero pues en un paisaje como este, en el norte de España, pues el elemento del morado ya es una alteración que lo que está haciendo es crear, ¿no?, una experiencia frente al cuadro más que un retrato fiel de la realidad. Y luego también vemos la influencia de Paul Cézanne, este gran postimpresionista que ya hemos dicho que va a prefigurar el arte moderno, ¿no? Porque todo lo está sintetizando en formas geométricas. Y pues así empieza Miró, este es el Miró de sus primeros años. Y después, cuando conoce el dadaísmo es una escuela artística que lo que hace es responder a lo absurdo de la guerra con un arte que no pretende tener ningún fundamento racional, que no tiene ningún problema con ser igualmente absurdo, e incluso ser fugaz, ¿no? Es la época de los happenings, ¿no? Y entonces o sea, él de repente se lo topa con artistas que son muy inteligentes, ¿no? Gente como Tristan Tzara, a quienes él admira, que se da cuenta de que no son meros fanfarrones, y que no tienen ningún reparo en romper completamente con la tradición y hacer cosas con absoluta libertad creativa, en este caso para expresar, ¿no?, ese sinsentido que ellos están constatando en el mundo en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y entonces él empieza a pintar con mucha mayor libertad, sin abandonar las figuras, ¿no?, el arte figurativo. Vean cómo
este cuadro que ahora tenemos enfrente, pues es muy, déjenme utilizar esta palabra, muy ocurrente, está lleno de una serie de formas que no tienen reflejo con la realidad que está captando, y no obstante el título, pastoral, y la referencia a ciertos animales que están distribuidos, alterados, pero distribuidos en el cuadro, pues nos permiten ver cómo simplemente le está siguiendo esta idea de tomemos la realidad que existe y expresémosla de una forma distinta y vayámosle metiendo elementos que caractericen al propio pintor. Lo mismo pasa con este otro cuadro, otro de los famosos del Reina Sofía, que es Hombre con pipa, ¿no? Pues este sigue siendo un hombre, yo no sé si ustedes ven con claridad o no la pipa, pero lo vemos que se está, insisto, alejando cada vez más de la realidad, avanzando por el camino del surrealismo sin caer necesariamente en la abstracción, ¿no? Eh, este otro cuadro de 1934 nos permite ver cómo cambian, fíjense cómo cambian sus colores de esta etapa aquí, y ese cambio de colores tiene que ver con la preocupación que él quiere expresar en sus cuadros por lo mal que van las cosas en el mundo. 1929, la gran crisis financiera, en 1934, la España en la que él vive, pues cada vez está más tensionada por toda esta dinámica interior de conflicto que va a derivar después en la guerra civil. Y entonces a esta etapa se le conoce como sus pinturas salvajes, ¿no? Aquí sí ya, aquí no encontramos necesariamente ese cálculo matemático del cubismo, ¿no? Ese hiperracionalismo del cubismo. Al contrario, Miró en este lenguaje cada vez más libre que él va realizando, lo que hace es poner el pincel sobre el lienzo o sobre la hoja de papel y empezar a trazar líneas curvas y ver dónde lo lleva su imaginación. Y es por ello que los surrealistas lo van a abrazar y van a decir que es uno de ellos, ¿no? Y no obstante, aquí sigue habiendo una pretensión de estar haciendo arte figurativo. Caracol, mujer, flor, estrella. Bien, un último cuadro que mostramos de Miró, me parece que ya con una paleta de color y con una serie de formas muy similar a lo que todos hemos visto de Miró, que es este Mujer, Pájaro y Estrella, un homenaje a Pablo Picasso. Eh, lo, lo, él admiraba profundamente a Picasso, habían exhibido juntos en aquella exhibición de París de 1937 y la noticia de la muerte de Picasso a él le conmueve profundamente y lo lleva a pintar este cuadro que va a pintar a lo largo de muchos años. Y bueno, pues seguimos viéndolo, ¿no? La mujer, ahí pregúntense, ¿no? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está la estrella? Y el punto es que él sigue regalándonos con la combinación entre el título y la imagen unos ciertos elementos que son aproximadamente conocidos para nosotros, pero que nos exige el entrar en el cuadro y entrar en diálogo con él para tratar de encontrar aquello. El manejo del color es muy particular, el color no tiene nada que ver con la figura, ¿no? Es un elemento independiente y no obstante contenido dentro de esas figuras que nos quieren referir a lo que el título insinúa, ¿no? Pero bueno, pues hasta ahí conmiro algunos elementos interesantes de este pintor tan particular. Un hombre profundamente comprometido con la libertad artística en una España en donde aquello era polémico y entonces él pues también hace muchas declaraciones políticas en su momento y en fin, un hombre muy, muy interesante que también vive una vida larguísima. Y finalmente Salvador Dalí. Este señor más grande que la vida y el mundo, esta figura de la que se suele decir que la principal obra de arte de Dalí era Dalí, un hombre que le encantaba escandalizar, que vivía de ser el centro de la atención y que vivió una vida también muy larga, de 84 años, en donde gracias a su esposa, la famosísima Gala, se va a terminar convirtiendo en uno de los artistas más lucrativos de la historia, ¿no? Un hombre que ganaba millones y millones con sus obras y que llega un momento en donde lo que hacía era firmar hojas de papel en blanco y eso era lo que se vendía como una obra de Dalí, su firma en una hoja, en un papel en blanco, ¿no? Un hombre ciertamente excéntrico, con una vida complicadísima, interesantísima, que para poder convertirse en una industria se viene a vivir a Estados Unidos,
porque en Europa era muy admirado, pero no comprado, ¿no? Y entonces se pregunta Gala, eso fue idea de Gala, ¿dónde hay dinero? Pues hay dinero en Estados Unidos, pues vámonos a Estados Unidos. Y llegan a vivir a California y empiezan a organizar unas fiestas espléndidas, profundamente excéntricas, con todos los grandes artistas del Hollywood de la época para darse a conocer y a través de ahí empezar a abrir un mercado que después deriva en una industria, ¿no? Eh, y bueno, en esta relación tan complicada como la que era la relación entre Gala y Dalí. Y pues nos quedan poquitos minutos, pero me parece que estos cuadros nos van a permitir ver un poquito un devenir, ¿no? Este es un cuadro de un Dalí jovencito en 1918, que pues nada tiene que ver con sus cuadros surrealistas, al contrario, nos parecía un cuadro pues muy en la tradición naturalista del siglo XIX, un cuadro muy hermoso, ¿no? En donde hay un juego muy interesante de profundidades causadas por las distintas tonalidades que nos regalan el mantel que cubre la mesa donde está este pescado, ¿no? Con aquellos frutos abiertos, ¿no? Con un contraste de colores muy hermoso. Esto es Dalí al inicio. Y después esto es Dalí cuando conoce el cubismo y vemos cómo pues, abraza las mismas técnicas y el mismo lenguaje de los grandes pintores de su época, ya en una etapa ulterior. Dijimos hace rato que la etapa importante del cubismo de Braque, de Picasso, de Juan Gris, pues había terminado abruptamente en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Este cuadro es de 1923 y vemos a Dalí encontrándose con todo aquello y él haciendo sus propios intentos, ¿no? Eh, a mí me parece que también con una paleta de color muy bien escogida, con un cuadro muy bien armonizado, ¿no? Muy bien balanceado. Este autorretrato de Dalí de 1923 es interesantísimo, díganme si es él o no, vean ahí el rostro en el centro, y pues claramente está aquí echando mano de la técnica del cubismo eh, analítico, ¿no? Donde está rompiendo la figura en tantos elementos como le es posible y después recomponiéndolo sobre el lienzo y dejándonos a nosotros la tarea de reconstruirlo todo y de decir que ese es Salvador Dalí. Ya ustedes me dirán si es o no. Y luego este cuadro interesantísimo de 1925, porque es un cuadro de transición. Pierrot tocando la guitarra, pintura cubista, se titula. Y decía que es un cuadro de transición porque, pues si bien tiene todos estos elementos de un cubismo aquí ya muy lúdico, ¿no? Pero muy bien logrado, tiene esta ventana abierta hacia un plano ulterior donde ya se empieza a prefigurar el estilo que después él va a desarrollar, que es una especie, déjenme expresarlo con estos otros dos cuadros, los dos de 1925, de pintura hiperrealista. Este retrato del 25 y esta figura en una finestra, en los dos casos son retratos de su hermana. Y vuelvo a preguntar, ¿no? Si les parece hermoso, ¿no? Si les parecen cuadros bellos. Son cuadros muy interesantes porque si bien otra vez están en diálogo directo con la tradición clásica, también tienen ya ciertos elementos de ruptura que hacen que el cuadro sea pues ligeramente perturbador, ¿no? Hay algo que no cuadra, ¿no? En las perspectivas, en los volúmenes, en los tamaños, y no obstante son una belleza, ¿no? Vean la belleza del espacio abierto que nos regala esta ventana, el juego de cómo vemos a través del vidrio o probablemente un reflejo de lo que está en la otra orilla, pues es una cosa muy hermosa. Pero esto solo es una etapa de transición hacia lo que va a caracterizar más a Dalí, que es su encuentro con el surrealismo, su amistad con los grandes autores de la literatura surrealista, lo va a llevar a abrazar completamente este lenguaje. Y este es un cuadro interesantísimo, ¿no? Porque es de 1939, el año en que inicia la Segunda Guerra Mundial, y lleva el nombre de Enigma de Hitler. Vean cómo tiene sobre este plato con frijoles, con alubias, aquí un retrato de Hitler. Y pues ya está, ¿no? Aquí empezamos a ver este estilo surrealista que tiene elementos retratados casi de manera fotográfica. Vean la manera en la que el auricular está retratado, es prácticamente una fotografía de un teléfono. Y no obstante, hay una serie de elementos que todos no son conocidos,
pero la combinación es la que es incomprensible y nos obliga a interesarnos y adentrarnos y a preguntarnos qué es lo que nos está queriendo comunicar, ¿no? Les pongo otro ejemplo de los que están en el museo, que a mí me parece fascinante, que es este Ángelus arquitectónico de Millet. Otra vez, son grandes pintores españoles que están en diálogo con una gran tradición de la que son profundamente conocedores. Él conoce el cuadro de Millet, de El Ángelus, que Millet pinta entre 1857 y 1859. Y en un mundo que ha cambiado por todo lo que ya hemos platicado, aquí todavía faltaba la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, pero el mundo ha cambiado. Esta piadosa escena de dos campesinos que conforme suenan las campanas de esta distante iglesia a las 12 del día para marcar, o a las 6 de la mañana tal vez, para marcar el Ángelus, se detienen en sus faenas en el campo para poder rezar juntos, ¿no? Ángelus Domine Nochavit María, ¿no? El ángel del Señor anunció a María. Y en cambio vean el contraste de cómo eso es interpretado y pintado en 1933. Y a mí me llama mucho la atención este hombre que viene de la mano de un niño que está caminando al pie de esta figura. La figura no se sostiene en sí misma, requiere de estos apoyos, y de ahí tal vez su nombre, Ángelus Arquitectónico, y a la distancia el pueblo donde se hace la vida, ya no con una iglesia claramente definida, al menos sí tal vez una torre, pero bueno, es su reinterpretación del pasado en un lenguaje contemporáneo y echando mano de esta nueva manera, ¿no?, de entender las cosas. Hay otro Ángelus suyo, este se llama Vestigios del Ángelus, de 1934, que también es interesantísimo, me parece. Y creo que juntos, a manera de secuencia, podrían servir para explicar distintas maneras de ver la religión, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Simplemente que veamos que, otra vez, ¿no?, son pintores que conocen y están en diálogo con la tradición. Y terminamos con este, que hace claramente referencia a todo el tema de la energía atómica posterior al uso violento de la energía atómica con la explosión de las bombas en Hiroshima y Nagasaki del 45, toda la teoría de la relatividad de Einstein, todos los nuevos conocimientos de cómo se conforma la materia a través de estas partículas microscópicas, ¿no? En fin, ¿no? Pequeñísimas. Y entonces esta se llama La velocidad máxima de la Madonna de Rafael. Y entonces, obviamente hay una especie de sensación donde esto está girando y en el momento en el que alcanza su velocidad máxima se descompone, ¿no? Pero cuando está hablando de Rafael, pues está hablando de Rafael Sanzio y está hablando de un cuadro real. Esta famosísima Madonna del Prado que está en el Kunsthistorisches Museum de Viena. Entonces vean, ¿no? Vean el rostro que está detrás de esta hermosísima Madonna de Rafael y la manera en la que él la recompone a partir de estas nociones contemporáneas de la materia. Y entonces aquí tienes, ¿no?, a un gran pintor del siglo XX, 1954, en diálogo con un gran pintor del Renacimiento, ¿no?, con este cuadro de 1505-1506. Bien, y hasta ahí con nuestro recorrido por el Reina Sofía.